Vamos a estar probando los nuevos sabores de Sabritas edición especial para la Copa del Mundo. Como solamente estamos a 2 meses de que inicie el Mundial, Sabritas está lanzando una promoción en donde tiene 3 sabores nuevos. Son sabores llamativos, algo especiales, son 3. Y vaya que fue toda una odisea conseguirlos. Vamos a buscar las papas del Mundial, a ver qué logramos encontrar. Hola, buenas tardes. Disculpa, ¿venden las papas las que son las del Mundial? No, todavía. ¿Tienes los nuevos sabores de Sabritas con relación al Mundial? Todavía no me llega. Gracias. Hablando de, mira. Justo. Vamos a preguntarle. Las camiones Sabritas. Sí, Simón. Pues no están. No están surtiendo ni nada. Me lleva. Llevamos 3 horas buscando las famosas papas del Mundial. Ya fuimos a todas las tiendas posibles y no hemos encontrado las mentadas papas de Sabritas del Mundial. Una eternidad más tarde. Pues encontramos al fin las papas, al menos 2 de las papas del Mundial. Tacos al pastor, que son las de México, y brisket americano, que son las de USA. Horas buscando esto. Sí. A huevo, güey. Los empaques están bonitos, la verdad, para las personas que suelen coleccionar este tipo de promociones. Son 3 empaques que están sencillos, sí, pero la verdad muy llamativos. Empecemos con las Sabritas edición de México. Sabritas de tacos al pastor. La bolsa está muy bonita, el empaque está muy llamativo. Tiene los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. Además tiene de fondo como que grabados de las pirámides, aquí tipo azteca. Se ve muy bien el empaque. Trae aquí el logo oficial de la Copa del Mundo. Aquí viene el sabor. Bonito el paquete. Vamos a ver a qué saben estas Sabritas tacos al pastor. Yo creo que sí vale la pena guardar estas envolturas porque están llamativas. Bueno, gente, de entrada huelen a adobadas. La verdad sí tienen un sabor medio extraño. Me saben a adobadas. Le estoy buscando el sabor de tacos al pastor, pero la verdad no, hay que tener mucha imaginación realmente para sentir ese sabor de taco al pastor, ¿saben? Sí están picantitos y todo, pero creo que en el sabor se quedó muy corto. Sabritas siendo Sabritas, como ven, el producto es 40% papas y 60% aire. Tampoco están mal, no me desagradan. Sí, yo diría que saben a adobadas, como que les faltó un tanto para llegar al sabor de tacos al pastor. Ahora vamos a probar el siguiente sabor, pero antes un poquito de agua para quitarnos el sabor de papa adobada. Aquí tenemos el sabor de lo que vendría siendo la sede de Estados Unidos, las papas de Estados Unidos. Como ven, tienen un sabor a brisket americano. Es un corte de carne con el cual, pues la verdad, yo no suelo estar tan familiarizado, pero lo que sí podemos observar en este empaque es que trae los colores de la bandera americana. Trae el azul, trae el blanco. Y aquí abajo vienen las barras y las estrellas. De hecho, al fondo también se ven estrellas aquí en el empaque. Igual que las de México, tienen un empaque bastante bonito, bastante llamativo. También cuentan con el logo oficial de la Copa del Mundo. Y vamos a ver si realmente esto sabe a carne americana. La verdad, estas no huelen a nada. Las de México, las de tacos al pastor, por lo menos olían a adobadas. Estas tengo que decir que no huelen a nada. Vamos a ver. Son un poco más amarillentas. No mamen, gente. Saben a jamón. Saben entre jamón y chuleta de cerdo. Aquí sí se siente ese corte de carne, literalmente. Saben a chuletas de cerdo, saben a jamón. Es un sabor para tenerlo en papas algo extraño, pero no me desagrada, para nada me desagrada. Están muy buenas. Estas sí las recomiendo, Si son amantes de las chuletas de cerdo o el jamón serrano, saben bien chidas.
para quitarnos ese sabor a jamón, a chuleta de cerdo. Qué extraño, ¿no? ¡Qué rico! Pasamos ahora con el último sabor de esta colección, que por cierto nos llevó un par de días conseguirlas todas. Y este fue el último sabor que logramos conseguir, que vendría siendo la bolsa de Canadá. Igualmente el empaque es, si bien se puede confundir mucho con las adobadas porque traen los mismos colores, es la bandera canadiense, rojo, blanco y rojo. Al fondo, si pueden notar, trae las hojas de maple que viene precisamente en el escudo de la bandera de este país. Y de todos tengo que decir que es el sabor que más me llama la atención porque son de miel de maple y tocino. Esa combinación suena algo extraña, pero es la que más me llama la atención. Entonces, pues vamos a probar de a una. Vamos a tratar de no dañar la envoltura porque la verdad yo creo que sí las voy a coleccionar. Ay, no. No, gente, no. Huele a hot cakes, güey. En verdad huelen a hot cakes. Híjole. Vamos a ver. Es el sabor que más curiosidad me da. Estas sí se ve que son las menos condimentadas. Están muy, muy, muy blancas. Les faltó broncearse, entonces vamos a ver. Gente, ¿cómo puedo describir esto? Al principio tienen ese sabor dulce, efectivamente como si fuera miel, como si fuera maple. Pero pasa así, ¿no? Como si estuvieras masticando un chicle, lo mascas un minuto tal vez y se le va el sabor. Así, literalmente estas. Huelen a hot cake, las pruebas. Y saben a miel. Realmente saben a miel de maple. ¿Quieres, amiga? Ven. Oh my God. Es una ardilla, creo que me tiene miedo. Si les gustan los sabores dulces, pues yo creo que esta sí les va a encantar mucho. Aunque les digo, el sabor dura así se va. Bueno, amigos, pues entonces yo creo que... Ahí está. El aire que no nos deja grabar. Bueno, amigos, acabamos de probar los 3 sabores de Sabritas edición Copa del Mundo. Tengo que decir que los 3 sabores, la verdad, son muy, muy, muy llamativos. Sabor tacos al pastor, sabor brisket americano y sabor miel de maple con tocino, que sabe a todo menos tocino. Pero bueno, yo creo que si los acomodamos, mis favoritas sin duda fueron estas. Las estadounidenses, la de brisket americano. Es que la verdad las papas sí saben buenas. En segundo lugar, yo creo que dejaría la de México, la de sabor tacos al pastor. Aunque de tacos al pastor no tiene nada, son adobadas más condimentadas, ¿no? Y al final, yo creo que dejaría en tercer lugar las de Canadá, las de miel con maple, que eran las que mayor ilusión me daban. Pero sí es raro que huelan a hot cake. Saben, dulcecitas. Es extraño, la verdad es muy extraño. Dejen en la caja de comentarios si ya habían probado ustedes estos sabores. Y lo más importante, ¿a qué les supieron? A ver si sí les saben lo mismo que a mí o yo estoy loco. No olviden de suscribirse al canal, dejar su poderosísimo like, compartir este video para que pueda llegar a mucho más personas. No olviden, por favor, hypear este video, que eso nos ayudaría bastante. Yo soy Sauliño, el buen Ed se tuvo que ir a ver unos asuntos. Esto fue Mexicompas Vlogs. Bye.